Durante todos estos años, toda o la mayoría de mi apreciada audiencia siempre me ha preguntado: Julio, ¿qué laptop compro? En diferentes contenidos he mencionado cuál es mi opinión. Sin embargo, jamás había hecho un video donde no quedara la menor duda del por qué creo lo que creo, con pruebas contundentes. Y qué mejor ocasión que la que me brinda mi queridísimo seguidor y amigo Alan Ávila, al obsequiarme esta maravilla de portátil. Más allá de su aspecto físico, no muy atractivo, incluso para su época y objetivo de mercado. Sí, pero momento. Me veo obligado a aclarar que al elegir un equipo es necesario saber para qué queremos utilizarlo. Con ese factor en mente, sabrán de manera clara el porqué de mi forma de pensar. Quiero que observen la cantidad de tecnología que nos ofrecía esta Dell Latitude D820 en el primer trimestre del año 2006, hace ya 17 años. Tenemos un puerto Ethernet reducido en tamaño para adelgazar el grosor del portátil, USB 2.0 y un puerto también USB, pero que, al mismo tiempo, funciona como otra conexión especial para accesorios que desconozco. Sinceramente, solo recuerdo que existía una unidad lectora de compactos que se conectaba a este puerto en equipos que no contaban con una, pero al no ser el caso de este, no entiendo muy bien qué hace aquí. Un puerto COM, serial o serie, que era una bendición para cualquier negocio que contara con maquinaria industrial que necesitara de una laptop ya con dos núcleos y con este puerto integrado para funcionar, ya que los convertidores a USB muchas veces no son totalmente compatibles. No por nada, este equipo aún sigue siendo muy demandado por pequeños negocios, mayormente dedicados al servicio automotriz. Puerto FireWire, un estándar de interconexión entre cámaras digitales y computadoras en aquellos tiempos. Los clásicos puertos de audífonos y micrófono, y algo que solo los verdaderos veteranos recordaremos con cariño: un puerto infrarrojo. Así es, si bien somos millones los que llegamos a transferir grandes leyendas entre aquellos viejos celulares, pocos somos los privilegiados que llegamos a hacer lo mismo entre un celular y una portátil, aún sabiendo que si nos conectábamos por vía USB sería más sencillo, pero lo hacíamos porque la experiencia era única. Un switch para encender o apagar el Wi-Fi, que jamás entendí su utilidad sinceramente. Un puerto para tarjetas Express, tarjetas de expansión con diferentes amenidades, una novedad para la época. Y más raro aún, una ranura para tarjetas PCMCIA, tarjetas también de expansión pero mucho más antiguas. ¿Por qué? Supongo que por si las dudas. Algo que me encanta de estos equipos, que afortunadamente se utilizó hasta hace unos pocos años, es la posibilidad de retirar el disco duro así de fácil, perfecto para evitar el robo de datos o su reemplazo sin tanto alboroto. Lo mismo se puede hacer con la unidad de CD y DVD, aunque aquí no entiendo la razón de un sistema de fácil extracción que incluye toda una carcasa con un convertidor a un puerto extraño, que lo único que hace es que reemplazar la unidad sea más tardado. Yo supongo que es por cuestiones de espacio, ya que este sistema también se utilizaba hace apenas algunos años. La etiqueta con la fecha puede ser parte de un sistema de inventario, típico dentro de las empresas o negocios, necesario para identificar robos o extravíos. Un puerto largo en la parte inferior que sirve para conectar una base con muchos más puertos, incluso video digital DVI, que junto a otro convertidor era posible conectar este equipo a una primitiva pantalla con HDMI, algo carísimo en 2006, pero oye, ya es algo que se podía hacer. Una batería con indicador, agotada por supuesto. Y recuerden estos tornillos, por favor, unos tornillos instalados en un lugar poco usual. Más adelante explicaré por qué son tan especiales e importantes para una computadora que puede durar décadas funcionando. Algo que hoy en día se ha perdido es la posibilidad de tener acceso fácil a la batería que guarda la hora, fecha y configuración de la UEFI o del BIOS en este caso. ¿Será porque los equipos del presente duran tan poco que no será necesario cambiar la batería nunca? Es una buena teoría. No es extraño que este slot de RAM esté vacío y que solo veamos uno bajo la tapa. De hecho, este extraño formato se usaba mucho en equipos de esta gama en aquellos tiempos. Otra vez,
Esto para intentar adelgazar el diseño del equipo. Recuerden, para destripar cualquier cosa y que todo quede en su lugar, no hay nada mejor que pegar los tornillos con cinta masking. Además, si en una portátil ven estos postes, les recomiendo retirarlos. Usualmente son un impedimento para poder separar las piezas. Quitarlos evita que nos rompamos la cabeza, o peor, terminar quebrando una pieza por pensar que es cuestión de implementación de fuerza. Este equipo se utilizó 12 años de manera intensa. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, al ver cómo al quitar el panel de botones, 2 de ellos se caen por el desgaste en el plástico. El teclado funciona a su vez como switch de encendido y acceso directo al control de volumen, por lo que si se llega a dañar el botón de encendido, todo el teclado debe ser reemplazado, cosa que vemos en equipos del presente. Una estupidez en mi opinión, todo por conservar diseños más bonitos, y de paso ganar un par de millones más ahorrando en circuitos y plástico. Lo bueno es que para quitarlo solamente se necesitan retirar 3 tornillos, cosa extraña para el 2006 y mucho más para hoy. La razón, el segundo slot de memoria RAM se encuentra justo debajo de él. Este tipo de equipos cuidan cada detalle, tanto así que las antenas que están listas para ser conectadas a tarjetas WWAN o de Wi-Fi con más ventajas son cubiertas con un protector plástico para evitar que éstas terminen tocando partes de la placa, lo que podría derivar en un corto. No todo puede ser perfecto, y se nota que en poco tiempo los diseños han mejorado. Lo digo porque la forma de remover el flexor de la placa es retirando la pantalla completa. El problema es que para poder desacoplarlo de la pestaña que lo mantiene en su lugar es algo difícil e incluso peligroso, ya que si no se hace con un innecesario cuidado, podríamos dañarlo. Este cable que no va a ningún lado se utilizaba para instalar el módulo Bluetooth, una novedad en aquellos días. Y algo que me encanta de Dell es que casi siempre nos dice cómo tenemos que retirar ciertos conectores, como el del módulo PCMCIA, del que tenemos que alar verticalmente y no rotarlo para evitar dañarlo. Y ahora lo más sorprendente, no sé si lo recuerden, pero justo en 2006 las leyes antiplomo se aplicaron a todos los electrónicos en la industria, uno de los factores más importantes para que el infame holocausto de los procesadores gráficos existiera, tema tocado ampliamente por mí en este canal. Y el chip que están viendo en pantalla, un Nvidia Quadro NVS 110M, estaba reportado como uno de los afectados. De hecho, solo un par de veces en toda mi experiencia los he visto fallar en esta generación de Latitude. Lo que cobra sentido al ver que este ejemplar no muestra señales de reparación, no se siente el flux a su alrededor o el conocido cambio de color a verde oscuro en la placa que se genera por el excesivo calor de las pistolas de aire o las máquinas de revaling. Además, en la fotografía del chip sobre el silicio se nota desgaste por la remoción continua del disipador, lo que nos sugiere que los cambios de pasta térmica han sido a tiempo. Se nota que la mayoría de los empleados de las grandes marcas no tenían ni idea de lo que se les venía encima, ya que si bien el chip de Nvidia no tiene sellador rojo, esto para evitar que el mismo se moviera en caso de un derretimiento, Intel sí lo aplicó en su fresco y seguro chip gráfico. A pesar de todo, ellos habían hecho la tarea, está más que comprobado, pero aún así fueron más allá. Supongo que porque, como todos lo sabemos, ante la avalancha de cambios en la industria, el ambiente era incierto, y no querían que su imagen se viera manchada por más de 10 años, como le pasó no tanto a Nvidia, pero sí a HP Compaq, a AMD y a su división de gráficos. Con todo esto que les explico de forma muy resumida, esta generación de Latitude salió bastante bien librada del bache. Como se los dije, por lo menos yo las vi fallar en máximo 2 ocasiones. Obvio, esas 2 únicas ocasiones fueron un tanto por la negligencia del usuario. Cuando cayeron en mis manos, el interior estaba lleno de polvo, mugre y rastros de filtración de líquido, ambas provenientes de un taller mecánico, ambiente usualmente muy poco adecuado para las computadoras, por lo que cobra sentido. Por lo que logro ver, esta laptop la ha pasado bastante bien. No encontré casi nada de polvo en su interior, lo que incluye el disipador y el ventilador, algo bastante extraño, aunque eso sí, usaron pasta blanca para transistor. Por suerte, aún está fresca.
justo a tiempo para ser reemplazada por una más adecuada. Cabe destacar que la misma persona que aplicó la pasta blanca lo hizo sobre el gráfico de Intel, que, según lo que investigué, para este modelo debe llevar almohadilla térmica de cierto grosor, dado que la pasta no es suficiente para un correcto contacto entre el silicio y el disipador. Reitero mi sorpresa sobre la limpieza interna del equipo, dado que en el exterior la historia es totalmente diferente. Aunque sé que cuando se contrata la mano de obra de la mayoría de los negocios de servicio técnico allá afuera, incluyendo a los certificados y a las divisiones de IT de las empresas, pocos se esmeran en entregarle al cliente un equipo realmente limpio por dentro, y del exterior ya ni hablamos. Usualmente aplican la de con que la computadora ya no se apague es suficiente. Las bocinas son otro tema. Si bien no son las mejores del mercado, nos entregan un nivel de audio bastante alto, y lo más importante, durabilidad en los materiales. Los reto a encontrar las bocinas funcionales de una Acer de hace 17 años que haya sido usada con rudeza y descuidadas, como las de esta Dell. Si bien la presión de las bisagras no puede ser modulada, estas duran para siempre dado su sistema de fijación, que necesita de 2 tornillos por bisagra para completarse. ¿Recuerdan de los tornillos que les mencioné al principio del video? Bueno, esos son los secundarios, que por su posición hacen que el trabajo se cumpla para toda la vida. Los principales son los de siempre, esos que van por debajo. Ahora, lo sé, desgraciadamente hoy ya no se utiliza este sistema, pero Latitude, junto a las gamas empresariales de otros fabricantes, han preservado la misma filosofía hasta el día de hoy. Las bisagras no deben desgastarse prematuramente. Aunque por si las dudas, vale la pena aflojarlas un poco después de la finalización de la garantía. Y lo de siempre, mantenerlas bien engrasadas. He de decir que mejoré la forma del reemplazo de la batería de BIOS, que siendo la original en este caso, está más que vacía. Ya no es necesario tratar de soldar las terminales o unirlas con algo de silicón, sino que simplemente hay que usar un tamaño de Thermofit que se ajuste muy bien a la batería una vez que activemos su función con calor. Su reducción hará que las terminales hagan contacto con los polos y como resultado tendremos nuestro ansiado reemplazo. Como sistema operativo, al ser una pieza histórica, un regalo de un queridísimo suscriptor y no tanto una computadora funcional para las exigencias de hoy en día, decidí instalar el que venía de fábrica, Windows XP Profesional. Después de todo lo realizado y gracias a la aleación de magnesio, material con el que está fabricada la mayor parte de la carcasa, la sensación térmica sobre ella es bastante fresca, incluso cuando el chip gráfico demuestra un calentamiento brutal de 62 grados Celsius sin estar haciendo nada con él, con pasta nueva y nada de polvo obstruyendo el sistema de ventilación, típico de un chip defectuoso de allá por el 2006. De hecho, es probable que esta generación sea la que menos quemaduras provocaron en las piernas de las personas en la primera década del siglo. Creo que todo esto ha servido perfectamente para probar el porqué del Latitude, HP EliteBook, HP ProBook y mi favorita, Lenovo ThinkPad, son mi recomendación para todos ustedes que necesitan una laptop que realmente dure para toda la vida. Incluso para equipos usados aplica esta opinión. De hecho, mejor aún, ya que hay bastantes en el mercado, ya que las empresas las sacan de su inventario en poco tiempo, y usualmente su precio de reventa es de menos de la mitad del costo de una nueva. Solo recuerden pedirlas con las especificaciones que satisfagan sus necesidades. Es momento entonces de dejar atrás a las laptops para civiles. En lugar de gastar en una horrible computadora de plástico, de esas que ves en las tiendas oficiales y en los centros comerciales, invierte ese dinero en una laptop empresarial. Incluso usada, será un equipo que esté con ustedes por lo menos unos 20 años. ¿No me crees? ¿Todos estos minutos no han sido suficientes? Bueno. Dell Latitude D630C. Prácticamente la misma que acabo de presentar, solo que de 14 pulgadas en lugar de 15. Totalmente funcional después de 16 años de haber sido fabricada. A pesar de que también fue maltratada, usada intensamente, e incluye el temible y defectuoso GPU de Nvidia. Dell Latitude D620, puesta en venta al público hace 20 años. Totalmente Intel, sin gráficos discretos de por medio.
funcionando como si lo hubiera sacado ayer de su caja, incluso usando otro talón de Aquiles, un disco duro Hitachi que por alguna extraña razón Dell incluyó hasta el año 2009 en todos sus equipos. Si esto no los ha convencido aún, la verdad es que no sé qué más hacer. No puedo arreglar el masoquismo. Por eso es que comenzaré a quitarle esa fea manzana de encima a esta leyenda. Agradezco inmensamente a Cristian Akira Kohatsu Castillo, a X19, a Francisco Simón y a Amador Cárcamo por sus generosas donaciones en PayPal. Ustedes y todos los que hacen favor de verme merecen más, y espero que eso sea posible con cada contenido que ponga a su entera disposición. Un gran abrazo. Gracias a todos por ver este contenido, comentar su opinión, darle like, suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto. Hasta luego.